Bienvenidos a Lecciones de Maestros, el podcast para estudiantes, donde exploramos el conocimiento y la experiencia de profesores y académicos en el ámbito de la economía y disciplinas afines. Buscamos ofrecer ideas prácticas y valiosas para quienes aspiran a crecer en el mundo académico y profesional. En esta oportunidad, nos reunimos con una profesora muy querida de la Universidad del Pacífico, la profesora Mercedes Arax. Bienvenida. Gracias, Valeria, por la invitación. Un gusto estar acá en tu podcast, que espero llegue a muchos estudiantes. Nos hace muy feliz tenerla aquí y queremos comenzar con una pregunta que siempre he querido saber. ¿Qué aspectos influyeron para que decidiera dedicarse a la economía y en específico, posteriormente, a la política? A los 17 años es bien difícil decidir una carrera, ¿no? O sea, estaba en la etapa... a mí me gustan las artes, yo quería ser cantante, obviamente, desde muy chiquita. Y sigo aficionada a la música, pero no lo vi como una opción de carrera en ese momento. Más en esa época, porque en esa época hacer artes era muy difícil, ¿no? Era muy complicado. Pero me gustaban las ciencias, entonces me gustaban las matemáticas. No es que fuera una capa de matemáticas, pero me gustaban. Y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pensé inicialmente en una carrera de ingeniería, pero mis profesores en la academia en la que estaba me decían, no, tiene muchas habilidades para lo que es humanidades, para lo que es ciencias sociales, ¿por qué no piensas en una carrera que hace esa mezcla, ¿no? Matemáticas y economía. Y además mi vocación, que yo tenía una súper vocación de servicio desde que estaba chica, me inmiscuía en actividades, por ejemplo, en mi parroquia, donde yo participaba activamente en todo, no solo en la parte, los aspectos religiosos, sino también en la parte de compromiso social. Entonces sí me vi que la carrera de economía tenía mucho el tema de desarrollo humano, no se llamaba así en ese momento, pero hablábamos del desarrollo, y me encantó cuando comencé a conocerla, cuando ingresé a la Universidad del Pacífico. Y creo que ahí es cuando comienzo a formar mi vocación con más solidez en la economía. Aunque no creas, terminé la carrera y decía, ¿y ahora qué hago, no? Pero sí, tuve la suerte de tener un espacio donde desarrollarla profesionalmente y me encantó y pude hacer muchas cosas. Y lo político, digamos, nace también de la universidad, porque a pesar de que la universidad no es muy política, digamos, o no lo era en ese momento, sí tenía mucho espacio para hacer actividades políticas. Me gustaba en el centro de estudiantes, en la dirigencia del centro de estudiantes. Estuve y yo me dedicaba a los temas que era sobre todo cultura, los temas de comunicación social, de lo que llamamos exterior y cultura nosotros, ¿no? En aquella época. Y luego hacía de todo ahí, ¿no? Y luego estaba en otros grupos, tenía un grupo que era el grupo de estudios políticos justamente, con algunos ex colegas de la universidad, que hoy día los ves en la calle y dices son figuras políticas importantes o figuras que tienen influencia. Participaba en muchas actividades dentro de la vida universitaria, desde cosas en el arte hasta las cosas que tenían mucha representación. Contribuí, por ejemplo, a un profesor que era que dirigía Intercampus, un profesor con Julio Vitt, y yo ayudaba en el Intercampus, y me acuerdo conocer unos políticos en uno de estos Intercampus donde venían los candidatos a la alcaldía. Y además me tocó una época interesante, porque era revolver a la democracia en mi época, después de haber sido un gobierno militar, ¿no? Entonces fue muy, muy bonito, muy enriquecedor, porque quería estar con esa avidez de conocer qué ofrecían los políticos en las diferentes miradas que había, ¿no? ¿Qué consistían estos intercambios? Los intercampus eran foros de debate muy interesantes, donde se invitaba, y la universidad era la que lideraba estos foros, se presentaban en televisión y todo, donde, por ejemplo, los candidatos siempre ahí pasaban por Intercampus, siempre, sean para presidencia, sean para las alcaldías o cosas por el estilo. Entonces sí había un foro muy fuerte donde la universidad tuvo una presencia, la Universidad Pacífico tenía una presencia muy fuerte dirigiendo eso, y esto lo organizaba Juan Julio Vic, que era este profesor ilustre de la universidad, muy querido además, porque con Julio formó mucha gente, entre ellas mi promoción fue una de las primeras que enseñó y lo queríamos muchísimo, ¿no? Y vimos su sacrificio humano como religioso en la toma de la embajada de Japón, ¿no? Entonces vimos su entrega para, él lo había liderado y ese que quiso quedar para ayudar, ¿no? Entonces realmente te demuestra pues cómo había su vocación ahí, el entrega. Entonces había buena gente aquí que te promovía estos valores importantes de compromiso con la sociedad. Qué lindo. Siendo profe, siento que ha inspirado a muchos estudiantes, alumnas también. Y en ese marco quisiera que me comentaran una frase, bueno,
si es posible resumirme en una frase y por qué lo que significó para usted ser la pionera, la primera ministra de Economía y Finanzas. Para una mujer es muy difícil agarrar puestos que tienen etiquetas masculinas. Inclusive en ministerios que no son tan masculinos, igual, a mí me acuerdo que en el primer ministerio que dirigí me dijeron, no sonrías mucho porque se te va a ver que eres ligera, ¿no? Y cuando llegué a ser ministra de Economía y Finanzas, me descalificaron de inmediato. Yo tengo una carrera en economía, profesora de economía de muchos años, habiendo sido una ministra que había tenido un buen éxito en comercio, estudio de turismo y en producción, paso a ser ministra de Economía y Finanzas, me dijeron, no, ella se va a dejar dominar. Tiene muchas carteras, haciendo referencia a las carteras, no a la cartera misma de funcionaria, ¿no? Caricaturas, tomándome el pelo, ¿no? Como light. Los hombres eran los únicos que podían ser. Y podían haber sido ingenieros, abogados, no economistas, pero podían ser ministros de economía, pero las mujeres no. El techo de cristal clarísimo. Y luego, cuando ya la cosa, vieron que era una típica ministra de economía que tenía mucho cuidado en el reparto del pastel, como le diríamos, de presupuesto público, no, ella es Margaret Thatcher, la dura, la mala, ¿no? La gracia es no perder tu feminidad. Entonces, como mujer, seguí siendo mujer, siendo quien era, no dejé de serlo, y tenía mis estilos de gestión diferentes a muchos hombres, obviamente, y el ministerio un poco le chocaba a la gente adentro mi estilo de gestión, que era diferente, era más horizontal, pero creo que logramos tener una buena gestión durante el periodo que fui ministra de Economía y Finanzas. Y eso dio la posibilidad de que otras mujeres llegaran. Carla Cooper, que también es exalumna de lo Pacífico, Carmen Alba, que también es exalumna de lo Pacífico, gracias a mi alumna también. Entonces es como que da gusto ver mujeres que han podido participar en ese espacio y bien. Lindo, de verdad que aventurarse en este mundo tan polarizado, inestable, y la política peruana es complicado. Justamente se me planteaba la duda de cómo usted ha enfrentado ese desafío de comunicarse asertivamente y si tiene algún consejo para transmitir ideas complejas a públicos tan diversos. Primero, para comunicar, creo que lo más importante es que seas sincero, que no mientas, ¿no? O sea, ser honesto. No sé a qué decir la palabra, no sé, es la verdad. Y ser honesto en el sentido irresponsable en lo que comunicas. A veces uno se puede equivocar, ¿no? O sea, a veces uno puede lanzarme el idiotez, pero si se equivoca, tiene que decirme disculpa y no tapar el sol con un dedo, porque la gente se ofende, hay que ser cuidadoso, ¿no? Yo me he equivocado muchas veces y ya tengo que pedir disculpas, la verdad que no queda más, ¿no? Y ser, creo, simple. Los economistas tendemos a hablar en difícil, porque nuestra ciencia, nuestra jerga nos lleva pues a hablar en términos que alguna vez hasta un periodista me dijo, sí, externalidades, ¿crees que te va a entender alguien cuando dices externalidades? No, entonces tienes que explicarlo, ser muy cuidadoso al explicarlo. Y creo que lo que me ha servido mucho es ser profesora, porque como tengo que explicar las cosas con cuidado para que los chicos se queden con las ideas y además haciéndolos reír para que les quede con alegría, creo que ahí es donde uno aprende a comunicar mejor y la cámara te ayuda, ¿no? Porque conversas con la cámara, conversas con las personas. Y eso definitivamente, yo creo que en el entorno en el que nos encontramos es importante también la imagen que dejamos del Perú, ¿no? Porque en la sociedad en la que vivimos y ahora sobre todo con el ruido político, necesitamos comunicadores asertivos, economistas también, que sepan o de alguna manera dirigir la situación para que Perú pueda seguir siendo un país atractivo para la inversión. Porque a pesar de todo lo que ha ocurrido, aún nos mantenemos como un destino bueno para la inversión extranjera, y eso lo hemos visto en el curso. Y quería que usted también nos pueda comentar a qué se debe esto, qué cree que se debe. Tenemos buenos fundamentos, ¿no? ¿Qué significa eso? De las reformas de los 90s, nosotros hemos hecho, sobre todo con el capítulo económico de la Constitución, una muy buena y sólida base de desarrollo, y lo cumplimos, que fue lo más importante. O sea, es un país que tiene palabra, es importante. No solamente las personas tienen que tener palabra, los países, los gobiernos tienen que tener palabra. Y eso es lo que hicimos durante muchos años. Lamentablemente hemos retrocedido en ese comportamiento. O sea, nosotros teníamos
buen manejo del déficit fiscal, nos comprometíamos a metas de reducción de la pobreza, bajamos nuestro déficit fiscal y nuestra deuda para poder tener el grado de inversión, o sea, y nos hemos comprometido en hacer cosas y fuimos mejorando. Ha sido un deterioro, yo creo por el deterioro político sobre todo, que nos ha hecho que entren personas no capacitadas que no recuerdan, vamos a ponerlo de esa manera, o no quieren recordar los compromisos que tiene un país, ¿no? Nuestro país, en nuestra Constitución, está comprometido en defender a que los contratos se respetan, porque eso es muy valioso no solamente para el gran empresario, también lo para el pequeño empresario, lo que tenemos que proteger, en el sentido de que si alguien hace un contrato, sepa que puede ir a un poder judicial o un sistema de justicia y esos contratos van a ser respetados, ¿no? Entonces, ese es un valor que hoy día vemos que algunos se los saltan. Tenemos que tener mucho cuidado, yo sé que hay temas de corrupción, hay que limitar la corrupción, pero tenemos que cumplir con nuestros propios regímenes. Si nosotros nos comprometemos a tener un déficit fiscal bajo, hagamos que ese compromiso se cumpla, no encontremos la trampita para engañar y estas cosas. Entonces eso es muy, muy importante. Tenemos que no tener, por ejemplo, un Congreso que tiene iniciativa de gasto, eso está en la Constitución, y lo han interpretado como han querido y siguen generando un costo que a corto plazo parece que no es problema, pero a largo plazo sí es un problema cuando genera, pues es una palabra difícil, una contingencia fiscal, es decir, una deuda no esperada, ¿no? Y que vamos a tener eso incorporado. Entonces, el buen comportamiento todavía de Perú nos da el prestigio. Y además tenemos las cosas para ser atractivos. Recursos naturales. Tenemos una cantidad de ventajas en términos de la diversidad cultural que tenemos y eso nos va a ayudar, nos puede permitir ser muy atractivos, por ejemplo, en áreas como el turismo, en la parte de industrias creativas, o sea, hay de todo como para hacer de un país muy, muy poderoso y sin embargo nosotros mismos nos ponemos limitaciones. Hay que decirnos a nosotros mismos que hay esperanza, si no nos ponemos limitaciones y hacemos la reforma que es un requisito fundamental para seguir con la senda de desarrollo en que estábamos. Bueno, creo que tenemos el ambiente y el entorno propicio y sin duda también los valores que se inculcan desde el hogar, que luego, bueno, nos siguen en mi colegio, en la universidad. Lo lindo es que, bueno, siento que tenemos muy buenos maestros y que nos da la esperanza de un futuro mejor y nos inculcan los valores para que no nos olvidemos a lo largo de la trayectoria que tenemos por delante. En ese marco también quiero preguntarle si podría mencionar a maestros o mentores de su vida académica y profesional que hayan influido en su visión de la economía y quizá de la política. A ver, mis primeros maestros acá en la universidad que han sido fundamentales, han sido varios, ¿no? Bueno, desde Carlos Gatti y Coqui Vice, que eran mis primeros profesores de lengua que me motivaron mucho a enseñar. Ellos me llamaron a enseñar muy jovencita a hacer prácticas de lengua, no era mi área, pero me encantaba la parte lingüística, entonces yo me metí a trabajar con ellos dos y fui feliz realmente, porque son buenísimas personas y los quiero mucho hasta el día de hoy, son grandes mentores. Carlos Amati León, un profesor que además le encantaba que lo retáramos, ¿no? Entonces, profesor, ¿por qué tenemos que estudiar esto? O sea, yo era así de atrevida, ¿no? Y yo, ¿por qué tengo que estudiar demografía? Y él se pone esta meche con sus preguntas, ¿no? Pero era súper valioso porque él, a mí cuando un alumno me hace ese tipo de preguntas que me sacan de cuadro, yo, ay, qué bueno que este chico me hace esas preguntas, esta chica me hace esas preguntas, porque me descuadro, pero a la misma vez me motiva a pensar mejor, ¿no? Qué buena, o sea, bueno, Carlos era lo mismo, y él nos motivaba, y él me motivó mucho a meterme a temas de desarrollo económico, por ejemplo, y a ver políticas públicas, que me encantaba. Luego, no fue mi profesor, pero trabajé con él, Claudio Herska, que es un maestro en los temas de comercio internacional. Teníamos aquí un proyecto que se llamaba de gestión pública, la primera etapa que hicimos con el Banco Mundial, hicimos el primer trabajo que hice yo sobre estos temas de subsidios en el comercio internacional de Perú. Y era relacionado si el ICERTEX era o no un subsidio, ¿no? Hicimos un caso así tipo Harvard, muy bonito, muy interesante. Y Claudio siempre ha sido mi guía a lo largo de la vida. Carlos Boloña, que fue el que me llevó a trabajar al mundo de la macroeconomía, y inicialmente, que él entonces era macroestudios, después ya nos quedamos en
No sé, pero sí, también profesor de econometría, pero él me vio que no me había conseguido una práctica, qué sé yo, ni si, ¿cómo que te vas a quedar sin práctica? Una buena alumna mía en la econometría, te vienes a trabajar conmigo. Y fue chévere porque aprendí muchísimo con él también, ¿no? Entonces sí, he tenido muchísimo. Fue que Kafka, que me ayudó a que consiguiera una beca, y era profesor de, hoy día llamado Economía General, ¿no? Eco 1, ¿no? Y sí, digo, hay tantos, han sido tan buenos profesores, Julio, Velarde, excelentes maestros en mi vida que siempre agradecerles. No diría mujeres, muchas, pero quizás un par por ahí, a Diana María Tenenbaum, había una profesora que venía, una señora, no recuerdo su apellido, que venía del Banco Central, pero eran muy pocas profesoras mujeres en la época, ahora es más, un poquito más. Sí, o sea, realmente me llena de orgullo ver cómo las mujeres también estamos tomando un rol importantísimo en la economía y se nota cómo de grandes maestros salen otros grandes maestros, del legado que dejan. Se me hace muy especial y sin duda lo hemos podido gozar en el curso. Y justamente quería preguntarle qué estrategias se emplea para captar el interés de sus estudiantes y explicar de manera tan efectiva los complejos temas que se abarcan en teoría de comercio internacional y somos en este. Bueno, lo primero es que quiero que entiendan lo fundamental, o sea, lo más básico. Entonces, para lograr eso, no les mando pues a hacer las grandes matemáticas y que no entiendan nada. Las matemáticas entran después. Quiero que entren los conceptos de fondo y que usen sus herramientas, ¿no? Siempre les digo, vean lo que aprendieron en micro 1, en micro 2 y úsenlo acá, no aplicado. 1. ¿Qué otra cosa hago? Bueno, creo que les hago que se rían mucho. Los hago, yo no paro, pues, ¿no? Hablo y explico la materia, pero a la misma vez les cuento anécdotas, historias. Y cuando estoy en ese proceso, todos están pues prestando atención. Es interesante que cuente una historia real y cómo se aplicó en la vida real esto, ¿no? Cómo tiene sentido, ¿no? Entonces eso les gusta a los chicos, que tenga sentido, que no solamente sea algo para porretear, sino que se vea en lo aplicado y después regresemos a la teoría y después ya le metan las matemáticas y se entretengan más. Las anécdotas han sido realmente increíbles para el curso. Yo me recuerdo cuando nos tocaba, cuando tenía que negociar los TLC y yo llevarnos al Comuneso. Y claro, todas esas negociaciones son ambientes de bastante presión. Y bueno, me sale la duda, ¿no? ¿Nos podría comentar algún hábito, rutina que considere esencial para mantener su energía y claridad mental en esos entornos de alta presión? Bueno, ha sido un proceso de aprendizaje para mí todo esto también, ¿no? Y sí ha sido difícil. Y me he entrenado en temas de liderazgo, por ejemplo. Ha sido una cosa que me ha ayudado para llegar a esos espacios. Me metí a hacer más meditación, por ejemplo. Creo que es una herramienta buena, aunque ahora he perdido un poquito el ritmo, pero tengo que volver a tomarlo. La meditación ayuda, cualquier forma. Y ¿sabes qué? El entusiasmo. Creo que uno tiene que aceptar su entusiasmo y vivir con él para poder ser feliz. O sea, la felicidad es que las cosas que te dan alguien. Entonces, si algo te ilusiona, si tienes entusiasmo, esa cosa sale, contagias, ¿no? Entonces eso te ayuda también a tener una red de soporte importante, porque con quien trabajes tienen que ser compañeros realmente, o sea, y puede ser el conserje hasta el presidente de la República, no importa el grado de trabajo que tenga, pero todos son tus compañeros para realizar un sueño común, ¿no? Y eso es lo lindo. Me encantaría saber, profe, qué sueños comunes ahora está realizando, porque viendo que ha estado en varios trabajos académicos y me encantaría saber qué temas está explorando actualmente en sus proyectos de investigación y qué la motivó a desarrollarlos. A ver, uno de los principales proyectos que tengo hoy día es hacer un libro sobre políticas comerciales. En eso estoy ya añadiéndoles cositas para mi curso, porque tengo un curso de políticas comerciales, entonces quiero que tengan un material que explique las diferentes políticas y las que cómo se han ido implementando en el Perú también, ¿no? Ese es uno de los proyectos. Y otra área también en el área de comercio exterior que estoy trabajando es un tema más relacionado a comercio y sostenibilidad. Yo creo que para los países en desarrollo un riesgo potencial de barreras no arancelarias ligadas a intereses que pueden ser muy valiosos, como son preocuparme por el ambiente o por temas sociales, pero que podrían ser excluyentes para muchos países en desarrollo porque no estamos todavía suficientemente preparados.
hay lo que llaman las barreras privadas, no barreras, sino las exigencias privadas de sostenibilidad, que pueden ser muy interesantes, pero algunas veces son solamente lo que llaman greenwashing y nada más. Y hay otras que pueden ser cosas que sí realmente se necesitan para llegar a ser sostenibles. Y hay otras que ya inclusive son imposiciones como las de la llamada debida diligencia, cuando se ha trabajado en la Unión Europea, que ha tomado un poquito de pausa, pero que eran también de alto riesgo para países en desarrollo. Y justo el día que estuve en un foro en la mañana hablando de esos temas con colegas del mundo internacional, ese fue uno de los temas que ha salido. O sea, los países de desarrollo necesitan, sí, queremos adaptarnos a las nuevas demandas ligadas a, obviamente, al cuidado del ambiente y al cuidado social que hay que tener, pero esas demandas, los países desarrollados no pueden venir e imponer reglas y no tomar en cuenta las condiciones de las realidades de los países en proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, esa es una temática que estoy trabajando con Naciones Unidas, con UNTAC, y ya hemos sacado algunas cosas, algunos libritos de esa materia, algunos reportes. Recientemente salió publicado uno, y estoy en consejo académico global sobre esos temas. Pero me meto más temas, porque me encanta meterme en todo, en la bolsa, todo. Lo máximo, profe, de verdad que yo creo que nutrirse constantemente de papers, de conocimiento, de aprendizaje es maravilloso. Y me encanta que vaya sacando un libro. Justamente quería preguntarle, porque bueno, usted sabe, me encanta leer y es un gusto que compartimos. Quería que nos recomendara algún libro académico, ya sea de economía, política, desarrollo, que considere fundamental para los estudiantes, y otro libro, quizá un clásico, que la haya marcado a lo largo de su trayectoria. Yo creo que es bien importante que comencemos a entender de dónde vienen nuestros fundamentos, ¿no? Entender a Adam Smith, entender a Ricardo. A veces no leemos los clásicos, los tenemos como referencia, pero no sabemos cuál es el fundamento filosófico de dónde sale la economía. Y es bien importante que lo tengamos claro, ¿no? Tienen fundamentos humanísticos bien sólidos. No son solamente mera matemática, más bien son filosóficamente. Adam Smith tenía un concepto de la ética muy fuerte, o sea, más bien va por ahí, ¿no? De una preocupación de dónde viene la riqueza de las naciones. Estaba buscando al ser humano como el centro, no al rey como el centro, no al reino como el centro, sino o al grupo de poder, sino a las personas. Y esos principios humanísticos son, creo que, clave que debemos regresar a revisar, porque nos olvidamos la historia económica o la vemos desde a veces una perspectiva crítica, planteada desde una visión que no ve los fundamentos humanísticos, y más bien cree que los economistas somos fríos, malos, calculadores, que solo vemos el dinero como el fondo. El dinero es lo menos importante, es un velo, como lo llaman, y más bien el dinero es simplemente una herramienta para hacer fluir las cosas. Ahora hay dinero electrónico inclusive, entonces son simplemente una herramienta para que fluya la economía circular, pero con una fundamentación en donde la persona humana es el centro, ¿no? Por ahí creo que tenemos que buscarnos. Y siempre, ¿no? Mirar, me encantan los libros de filosofía, creo que también ayudan mucho a entender de dónde venimos, ¿no? Y hacia las preguntas clave. Entonces eso, ir pensando por ahí esas temáticas de cuál es nuestro devenir, ¿no? O sea, sí. Creo que es importante pensarlo de esa perspectiva, ¿no? En este proceso, que es la carrera de economía y todos los que estamos eligiendo este camino, ¿qué consejo le daría a los jóvenes economistas que inician su carrera? Y bueno, especialmente como usted es pionera, a las mujeres que desean desempeñar un rol activo en la gestión pública y la economía del Perú. Bueno, primero no se etiqueten. O sea, ser economista es una ciencia que te ayuda a ser muy flexible porque te da una forma de pensar. No te obliga a que seas econometrista, no te obliga a que seas financiero o de repente una persona que está en el mundo. O sea, no se pongan una etiqueta, sean economistas en pleno. O sea, puedes estar en cualquiera de estas áreas. Yo hoy día, en mi vida, yo nunca he sido financiera y de repente hoy día estoy en el mundo de las finanzas, en directorios, ¿no? De temas ligados al mercado de capitales o al mercado financiero. Buenísimo, porque estoy aprendiendo. Tengo las herramientas como para aprender más sobre esa materia de la que no tenía antes. Nada más es simplemente me pongo a estudiar un poquito más y reflejo eso. Pero mi capacidad de análisis viene con ese pensamiento que te da la formación de la carrera de economía, ¿no? Segundo,
las mujeres no se miden menos. O sea, las chicas de la Pacífico son excelentes. Yo siempre prefiero la Pacífico, son mis alumnas. Claro, tienen que enfrentarse a competencia masculina, pero no se tienen por qué mirar para abajo. O sea, no tienen que bajarse. No tienen que ir solo las ramas de ciencias más donde hay el lado más humanitario, social. Pueden de repente estar en el lado de las finanzas si les encanta. Hay gente que sabe de finanzas, mujeres maravillosamente buenas y que pueden competir perfectamente. Conozco CEOs, CFOs fantásticas, mujeres, acá en Perú, y que vienen de esas ramas. Entonces, digamos, no tiene por qué limitarse por ser mujer. O sea, a mí me ha pasado, yo también me he visto, ay no, qué miedo, ¿cómo voy a asumir eso, no? ¿Cómo voy a tomar ese cargo? Pero es un proceso de aprendizaje. Ya creo que a estas alturas del partido somos iguales y podemos hacer, ya, con nuestras facultades particulares que toman las mujeres también. Pero tenemos que buscar que las oportunidades se nos hagan de igual manera, ¿no? Jimmy, profe, ya para finalizar la entrevista, que en la conversación sobre todo estas lecciones que nos está dejando como maestra, quería preguntarle qué legado le gustaría transmitir de lo que ha aprendido a lo largo de su trayectoria, empezar como economista, docente, maestra y especialista en los negocios internacionales. Yo te diría una clave: yo soy un aprendiz, yo sigo aprendiendo, nunca dejo de aprender. Entonces, incluso los alumnos me enseñan un montón y me enseñan muchísimo. Entonces, creo que eso es la clave de vida que he tomado. Y que del legado, bueno, yo quiero ver un país mejor. No quiero que mi país sea un país donde la pobreza aumente. Quiero que realmente se vaya más allá del 20% y llegue al 10%, ojalá de ver eso, ¿no? De que mi país vuelva a estar en la senda de desarrollo con menos gente pobre, con menos niños con anemia o desnutridos, que tengan una mejor educación, realmente que puedan competir en el mundo. Queremos gente que entre a la política, y hay muchos jóvenes que lo quieren hacer con esa pasión por hacer de un país mejor. Qué lindo, profe. Comparto el sueño. Muchas gracias por acompañarnos. Este momento para compartir sus lecciones de maestra. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ti.